Para recordar si funciona o no. Esta mañana hemos hecho un recordatorio. Lo he llamado medio por medio. Hola, soy Juan Luis Calvarro, soy el candidato de Unión Progreso y Democracia al Govern y hoy queríamos hablar con la prensa de corrupción y de transparencia. En esta campaña se está hablando muy poco de corrupción. Es verdad que hay que hablar de cosas positivas, pero claro, no es positivo mirar para otro lado y hacer como si no pasara nada. Han pasado cosas muy graves y nosotros estimamos que el candidato tiene que exponer a los ciudadanos medidas contra la corrupción. Es nuestro caso. Nosotros tenemos un decálogo contra la corrupción y por detallar sin extenderme demasiado algunas de las medidas, podemos empezar por la Sindicatura de Cuentas. Estamos a las puertas de la sindicatura. Es una institución cuyos informes hoy día apenas sirven para nada. Los informes se publican pero no son vinculantes, no tienen trascendencia más allá del mero informe. Y nosotros creemos que eso tiene que cambiar. Primero, creemos que se tiene que despolitizar la sindicatura. El nombramiento de los vocales de la sindicatura viene a partir de los partidos políticos y nosotros creemos que se tiene que profesionalizar y que esos nombramientos de vocales tienen que desligarse de la política. Por otro lado, creemos que la Sindicatura de Cuentas tiene que tener los informes de la Sindicatura de Cuentas tienen que tener un carácter vinculante. Sus informes tienen que obligar al político y el político tiene que tener obligación de informar cuando toca a la Sindicatura de Cuentas. Sabemos que en el informe de 2009 del Ayuntamiento todavía no ha llegado a la Sindicatura de Cuentas y por lo tanto, en fin, todo esto deteriora la transparencia, deteriora la calidad de la política. Estimamos que la Sindicatura de Cuentas tiene que tener capacidad para sancionar por la vía administrativa, pero también tiene que tener la capacidad reconocida por ley para entablar o iniciar procesos judiciales en el momento en que encuentre indicios para ello, ¿no? Indicios de delito. Creemos que es fundamental una reforma de la sindicatura en ese sentido. Por otra parte, nos hemos acostumbrado a que los interventores, secretarios y tesoreros de los ayuntamientos y de otras entidades, de otras administraciones, estén también vinculadas a la política o sean cargos de libre designación. Nos estamos acostumbrando a ello, digo, porque por ejemplo desde que entró Aina Calvo en la alcaldía ha sido así, antes no lo era y tiene que volver a ser de otra manera. Creemos en una intervención independiente, en una intervención profesional, desligada de la libre designación y creemos que estaba bien como estaba, es decir, un cuerpo de funcionarios y esto atañe a interventores, digo, secretarios y tesoreros. Funcionarios con habilitación nacional, sometidos a un régimen que los desligue absolutamente del nombramiento político, ¿no? Creemos que hay que potenciar la intervención y creemos absolutamente en que es necesario volver a la figura de la intervención previa. Con intervención previa y con que los informes del interventor sean vinculantes previo al gasto, evitaremos muchos gastos que luego se demuestra que están mal hechos pero ya no tienen remedio. El gasto tiene que tener una aprobación previa por parte de quien le toca en estos casos, que es el interventor. Creemos que eso es objeto de reforma también. Podemos hablar de las subvenciones. En las subvenciones somos partidarios de que solamente se otorguen a aquellas entidades que las soliciten que demuestren independencia financiera. Somos también partidarios de limitar los cargos y los puestos de trabajo de libre designación y que toda aquella función que pueda ser desempeñada por un funcionario sea desempeñada por un funcionario. Los cargos de libre designación, por otra parte, entendemos nosotros, no deben formar parte de las mesas de contratación de las administraciones y esto hoy sucede. Nos parece que no es pertinente. Lo suyo es que sean funcionarios quienes integren las mesas de contratación. Podremos hablar de muchas medidas en torno a la transparencia. Una de ellas, que nos parece fundamental y que además es una recomendación de la misma Sindicatura de Cuentas, es la habilitación de registros, de bases de datos con acceso inmediato y público y que se refieran a las subvenciones, que se refieran a la contratación de personal eventual, a los estudios encargados por las administraciones a empresas externas y a los convenios con empresas. Todos estos registros hoy, mediante las nuevas tecnologías, son posibles, son de fácil implementación y serían un enorme beneficio para el ciudadano, serían un gran avance en el sentido de la transparencia. En cuanto a las empresas públicas, somos partidarios de reducir su número de las 170 que hay actualmente a 10. Esas 10 que serían las necesarias tienen que someterse a una serie de requisitos que afectan a el personal eventual, el personal contratado, digamos, a dedo, la dirección, la gestión
y los requisitos de transparencia y de eficacia. Las empresas públicas han de ser como el resto de las empresas, es decir, tener un equilibrio presupuestario, tener unas condiciones en la gestión que permitan que sus propietarios accedan a la información, y en este caso los propietarios son los ciudadanos y por lo tanto se deben someter a reglas de transparencia. En cuanto al personal eventual, pues se tiene que contratar con unos requisitos mínimos en cuanto a igualdad en el acceso al trabajo, en cuanto a méritos, en cuanto a capacidades. Por último, la gestión, lo que sería la gerencia de las empresas públicas, creemos que se debe profesionalizar y por lo tanto debemos eliminar todo lo que hoy sucede en empresas públicas. Sabemos que todos los directivos de empresas públicas son nombrados a dedo, son cargos políticos, cargos electos o no electos, designados a dedo por la autoridad, no por quienes detentan consellerías, etc. Nosotros creemos que esta situación tiene que terminar de manera que se profesionalice y se haga transparente la gestión en las empresas públicas. Muchas gracias y si hay preguntas, estoy abierto a preguntas.